DigiBusiness llegó el momento de conversar, de iniciar un diálogo. Una buena charla para profundizar ese tema que nos interesa. Quédate en línea con Entrevistas en el Aire. Era obvio. ¿Tiene más cantantes? Por supuesto que tiene ahora más fácil, cantantes. ahora que No, bueno, pero tuve que buscar más cantantes pop recientes, por así recientes. decirlo. Dua Lipa. ¿Pero es británica? Es británica Dua Lipa. Lily Allen. No la conozco. ¿Cómo la va a tener que conectar? Después le busco un tema de Lily Allen. Rita Bueno. Ora. Tampoco la conozco. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Se la tomo que cantaba muy bien. Bueno, pero escúcheme, todas estas son cantantes. ¿El resto? No, hay muchas, ¿eh? No, Lily Allen es una palabra mayores. Está bien, pero es discutible. Amy no. Son todas cantantes británicas. Sí, pero no cantan como cantan. ¿Como cantan quién? Como Dido. Dido canta bien, pero ahora al lado de ellas también todas cantan muy bien. No me va a decir que no. No digo que no. Algunas no. Hay que escucharlas. Es otra cosa. Vamos a someter esto a una playlist en algún momento. Pronto. Muy bien. Se puede encargar de eso. Sí, cómo no. Recién hablábamos de que desmitificamos en este programa a través de un neurólogo el tema de que no existe el multitasking. No existe de ninguna manera. De lo que sí estamos convencidos de que existe es el burnout, es el síndrome de estar que viene quemado. Una cosa trae a la otra, Exactamente. ¿no? Estamos hablando de esto mismo. Entonces, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, nos enteramos que el 65% de los trabajadores de Argentina, 65%. Es enorme. De los trabajadores en Argentina afirma haber sido afectado por el síndrome de burnout. Bueno, mira, esa cifra un poco se condice con esta, que dicen el 78% de los trabajadores se siente a disgusto en su lugar de trabajo. Sí. O sea, no le gusta donde trabaja. No, tal cual. 78%. Y algunas razones, y como mayoritaria razón, aparece el mal jefe. Claro, o sea, alguien que te hace la vida realmente difícil. Estamos en comunicación con alguien que sabe mucho más de esto que nosotros, con Julián Blaustein, que él es manager de cultura y desarrollo de Adecco Argentina, que entre otras preguntas le quiero saber si estas cifras de Argentina, como es una empresa multinacional, también se ven en otras partes del mundo. Julián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes o noches. Vivi y Leandro, te saludamos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy Buenas bien. tardes, noches. ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien. Acá preocupados por estos datos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, sí, la verdad que es tremendo. Ustedes lo mencionaban recién, los escuchaba con atención y el 65% es un número tremendo. Yo recién pensaba, probablemente esto antes pasaba también, ¿no? Pero no se le podía poner nombre, ¿no? Claro. O no se lo diagnosticaba así, pero el 65% es un número alarmante. Nosotros lo vemos cotidianamente, digamos, tenemos mucha gente en la empresa que digamos, presenta no solamente estos síntomas, sino que ya se llevan directamente a certificados con cuestiones... Con licencias. Con licencias médicas. Exacto, tal cual. Y justo preguntabas esto de si en otros países se da. Sí, también obviamente que dependiendo mucho cada continente, Adecco es súper grande y va mutando un poco la estadística, pero sí es algo que se empieza a ver en muchos países. Estos datos, perdóname, son datos actuales, o sea, esto es este año, ahora, en este momento, es decir, ¿cuándo fueron registrados? Claro, porque entiendo que el mundo es muy complicado hoy en comparación tal vez con el año pasado, no sé si aumentó. Y Argentina ni te digo. Claro, aumentó mucho o se mantiene en una cifra, digamos, se mantiene más o menos estable. A ver, este es un informe de Argentina y a ver, el número se mantiene estable, pero es alto. Digamos, el año pasado rondó más o menos el 55-60%, es decir, que es una tendencia que viene creciendo en los últimos años. Bien. Por lo menos desde que nosotros estamos midiendo esto, ¿no? ¿Y cómo, digamos, están haciendo el relevamiento? ¿Cuál es la pregunta que se le hace a las organizaciones o de qué manera se establece que es un síndrome de burnout y no otra enfermedad u otra cosa? Bueno, me das pie un poco para contarle las razones que desencadenan un poco el fenómeno, ¿no? El 44% de la gente que respondió a la encuesta menciona que tiene sobrecarga de trabajo. Este es un punto interesante porque hay mucha gente que no solamente lo siente, sino que lo vive, digamos, de manera cotidiana. Hay un 43% que siente que este desgaste está relacionado a la falta de apoyo de los líderes. Y por último, tenemos un 42% que manifiesta tener
una sobrecarga de trabajo y de responsabilidad frente a, por ejemplo, compañeros que renuncian, o despidos, o reestructuraciones o nuevas estructuras en las organizaciones, ¿no? Es un número bastante parejo, porque es 44, 43, 42, pero digamos son como los tres fenómenos que hoy nos ayudan a entender por qué se genera el síndrome de burnout. Sí, exacto, claro. y lo que hablábamos antes. Y en esa perspectiva, ¿pudieron identificar si algunas categorías de empresas sobresalen por arriba del promedio más que otras, por ejemplo? Digo, no sé. Mirá, nosotros en este caso no lo medimos por, digamos, no lo medimos por organización, no lo medimos porque somos muy cuidadosos con, digamos, con cuidar el anonimato de cierta información, por ende hoy no lo tenemos medido de esa manera, pero sí tenemos, por ejemplo, medido a través de generaciones, ¿no? Y es muy interesante porque la generación Z, llamada también centennials, que son los más jóvenes, los que están ingresando al mercado de trabajo, presentan números que son interesantes para mal, no para bien, ¿no? Pero digamos que les cuesta canalizar esto y que lo manifiestan también. Hablando sin saber, te diría que también podemos pensar que es una generación de cristal, por ahí decirlo. Pero lo digo sin saber, lo digo preguntando de ignorante también. Sí, es un tema súper interesante. No quiero irme para otro lado, pero nosotros desde ADECO trabajamos mucho para entender que cada generación tiene una necesidad distinta. Obviamente que trabajamos como con paquetes de beneficios, con propuestas de valor que estén orientadas a cada público. Y doy un ejemplo que está bueno y lo repetí algunas veces. Nosotros, por ejemplo, tenemos beneficios que tienen que ver con los hijos de nuestros empleados, entonces probablemente eso afecta de manera positiva mucho más a cierta generación. Y a su vez, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, cuando hablamos de salud mental, por ejemplo, cuando hablamos de mascotas, que es algo que se está hablando muchísimo ahora también como parte de beneficios que las empresas dan a sus empleados, ya tal vez nos vamos a otras generaciones, ¿no? No significa que todos gozan del beneficio, pero seguramente los valoran más unos que otros, y eso tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no? Cada generación tiene sus intereses particulares. Y otra consulta que también tiene que ver con la dinámica propia del trabajo de ustedes. ¿Qué dicen sus clientes cuando ven estos datos? O sea, ¿qué expresan? Sí, a ver, en realidad lo que se da es... ¿Lo sienten como un fracaso? ¿Lo sienten como algo signo de época? Siente como que es exagerado, dicen esto no está pasando, lo niegan. Así. Claro, bueno, a ver, hay de todo, la realidad es que hay de todo, digamos, están tal vez las organizaciones que tienen compuestas de gente más grande, que tienden a en principio negar la realidad, por decirlo de alguna manera, y después sí enfrentarla, pero sobre todo lo que hacemos es compartirlo, pero escucharlos, ¿no? Porque ellos también tienen y viven esta realidad. Entonces, es un poco entre todos generar conciencia. Ya diría que sorpresa no, porque es algo que se viene, como les mencionaba al inicio, ¿no? Repitiendo en los últimos años, creciendo un poquito, pero que se viene sosteniendo más o menos en estos números. Entonces bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esto se empiece a reducir y la gente pueda disfrutar un poco más de su jornada? Porque 8, 9, 10 horas trabajando en un lugar, pasándola mal, la realidad es que no le sirven a la persona, pero tampoco le sirve a la organización. Julián, ¿y notaron algún impacto adicional a partir de la vuelta a la presencialidad? Digamos que las empresas exigen ahora, antes había una cierta flexibilidad y ahora esa flexibilidad es cada vez menor. Bueno, es un punto muy muy interesante. Nosotros, a ver, entendemos acá, y acá vuelvo un poco con las generaciones, porque también, digamos, es importante partir de esa base. La flexibilidad en todo su esquema, y dentro de eso, hablando de lo que es home office, genera impacto, ¿no? Sobre todo en aquellas organizaciones que pasaron, por ejemplo, durante la pandemia y en la post-pandemia a tener un esquema donde no iban a la oficina, a volver, no de modo paulatino, sino casi ahora en un esquema full presencial. Bueno, tiene un impacto esto. Honestamente no lo tenemos medido en términos de salud mental, pero sí en cuanto a incomodidad, ¿no? y a insatisfacción. Y con esto me refiero puntualmente a que ya, sobre todo la generación de los más jóvenes,
se empieza a identificar con otras cuestiones. ¿Qué quiero decir con otras cuestiones? Ya no alcanza el salario, por decirlo de alguna manera, Claro. y tampoco los beneficios. Ya va más allá, va por la flexibilidad, y en cuanto a flexibilidad, todo lo que incluye eso, no es solamente esto que hablamos de home office, sino es, yo tengo que ir al médico y no tengo que estar pidiendo digamos, claro, permiso hasta el dueño o hasta el CEO para poder escaparme un rato o a dar una vuelta o a lo que sea. Desde ahí hasta vivir como un esquema de cierta flexibilidad. Entonces, fíjense que, por lo menos para mí, me resulta súper interesante porque las empresas que se posicionaban de una manera, sobre todo en cuanto a propuesta de salario, tienen que repensar su propuesta. ¿Por qué? Porque ya no alcanza. Digamos, si vos pagás un salario muy bueno, pero tu propósito como empresa, y ahí traigo otro tema, va en contra de los ideales de esta, digamos, nosotros llamamos del talento, probablemente no te elijan, ¿no? Claro, entonces hoy que se habla mucho de marca empleadora y además es un tema súper interesante y creo yo que es lo que viene en el futuro muy inmediato, que es cómo captar a esos perfiles que ya no te eligen solamente por dos cuestiones, sino por otros temas. Es decir, por las variables blandas, por así decirlo también. Sí. Julián, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros. Buen fin de semana y gracias por quedarte hasta esta hora charlando con nosotros. Llamado, sí. Claro, gracias por la por buena favor, onda. Gracias a ustedes, lo que necesiten, súper a disposición de parte de todo ADECO. Gracias, Muchas Julián gracias. Blaustein, Un abrazo. manager de Cultura y Desarrollo de ADECO Argentina, aquí hablando justamente sobre el día, conmemorar el Día de la Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que claramente nosotros estamos muy mal Claramente no rankeados. tenemos. No tenemos.